mi nombre es José Alonso Molina Martínez y hoy vamos a realizar el problema número 1 del capítulo 5.5 de la tarea de Thevenin y Norton. Ok, vamos a darle seguimiento a la tarea. En este caso vamos a resolver el problema número 1 del capítulo 5.5 de la tarea de Thevenin y Norton. Este es nuestro circuito y se nos pide que obtengamos Bs y la resistencia R1. El problema ya nos está dando algunos elementos, que es la corriente en corto de 0.5 amperes y la resistencia de Thevenin, que es de 20 ohms. Con eso nosotros necesitamos obtener los valores que nos pide el problema, que es R1 y Bs, como ya antes dicho. Entonces lo empezaremos a resolver. Haríamos una corriente en corto entre los nodos A y B, y para eso vamos a redibujar el circuito. Vamos a redibujar el circuito. Muy bien, nuestro circuito quedaría redibujado de esta manera y tendríamos aquí está. Como es por medio de Norton, tendríamos un cable que pasa entre los nodos AB, y dicha corriente, que es la corriente en corto, va a ser de 0.5 amperes o un medio de ampere, que fluye por estos cables en esta dirección. Como ahora hay un cable en esta parte del circuito, pues la corriente que fluya, ya sea en esta dirección o en esta dirección, lo que va a pasar es que la corriente siempre toma el camino con menos resistencia, y como esta parte de este cableado no hay resistencia, hay una nula resistencia, entonces va a tomar la corriente pues, por toda esta parte del cable del circuito, y pues va a ignorar la resistencia R1. Entonces no va a haber una diferencia potencial, por lo cual esta parte es como si no existiera. Aún con esto vamos a seguir con el teorema de Norton para obtener Bs. Ok, entonces tendríamos una corriente en corto de 0.5 amperes recorriendo el circuito, ignorando la resistencia R1. Entonces por aquí, por esta parte, hay una corriente de 0.5 amperes, la cual viene y recorre toda esta parte del circuito, sale y aquí entra 0.5 amperes, pero aquí tenemos un flujo de corriente de 0.25 o un cuarto de ampere, que esta sube. Entonces aquí se separa ese medio de ampere, y como tenemos que un cuarto de ampere fluye por esta parte del circuito, entonces por esta parte del circuito también fluye un cuarto de ampere. Cuarto de ampere, aquí tenemos un cuarto de ampere subiendo por el circuito. Entonces esta sube, tenemos un cuarto más un cuarto que está subiendo, y sale un medio de ampere. Ok, entonces está todo bien hasta aquí, y vamos a obtener Bs por medio de leyes de Kirchhoff de voltaje con un sentido, el sentido horario del reloj, de esta manera. Vamos a resolver el circuito, nos quedaría como 50 ohms por un cuarto de ampere, un cuarto por 50 ohms más un medio por 50 otra vez, menos como estábamos al sentido del reloj, entonces sería menos Bs, esto es igual a 0.
Leyes de corrientes ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces la suma de este voltaje más este voltaje debe ser igual a 0, que es lo que tenemos aquí. Vamos a desarrollar la ecuación. Nos quedaría un cuarto por 50 es 25 medios, más un medio por 50 es 25. Menos, bueno, esto va a ser igual, si lo hacemos directamente, menos bs, lo pasamos como más. Sería bs positivo. Entonces, como estamos despejando bs, nos quedaría la suma de 25 medios más 25. Esto va a ser igual a bs es igual a 75 medios de volts. Ok, si lo comprobamos, ¿no? La suma de todos los voltajes en un circuito cerrado debe ser igual a 0. Entonces tendríamos 25 medios más 25 menos 75 medios de voltaje, que es Bs, y esto nos daría igual a 0. Ok, entonces ya tendríamos Bs. Todo esto sí concuerda con la ley de Kirchhoff de voltaje, y seguiríamos obteniendo la resistencia R1. Ya tenemos Bs, tenemos la corriente en corto. Pues lo vamos a hacer con Thevenin, y necesitamos el voltaje de Thevenin. Ya nos están dando los dos datos que nos da el problema para obtener el voltaje, que sería el medio de ampere de la corriente en corto por la resistencia de Thevenin, que son 20 ohms, y esto va a ser igual a 10 volts. 10 volts, que es el voltaje de Thevenin. Vamos a redibujar el circuito para obtener R1. Ya tenemos redibujado nuestro circuito, lo cual vamos a resolver mediante el voltaje de Thevenin. Voltaje de Thevenin de 10 volts, que es el voltaje de salida. Entonces el voltaje que tiene esta resistencia es 10 volts. El voltaje cae del nodo A al nodo B, y lo vamos a resolver con ley de Kirchhoff. Tendríamos dos mallas, dos circuitos cerrados aquí, y vamos a asignar las corrientes de la misma manera que lo hicimos con el circuito anterior, con el circuito que está aquí arriba. Y tenemos un cuarto de ampere aquí subiendo, entonces va a entrar aquí un cuarto de ampere o 0.25 amperes, y aquí debe entrar otra corriente, lo cual no sabemos, la vamos a llamar I, y debe salir un cuarto de ampere más I. Entonces aquí va a pasar la corriente I más un cuarto de ampere, I más un cuarto. Acá va a pasar la corriente I más un cuarto, va a recorrer todo el circuito. Entonces aquí tendríamos I más un cuarto. Pues sería todo, ¿no? Sería todo, porque aquí sale un cuarto. Aquí tenemos I. Como pasa por toda esta parte del circuito, I más un cuarto, aquí se separan, I sube, y un cuarto, pues es lo que tendríamos, lo que ya nos da el circuito aquí, que es el que sube también, pero por otra línea, ¿no? Vamos a seguir con la ley de Kirchhoff de voltaje. Lo vamos a hacer con la misma dirección que anteriormente usamos, que es la dirección con la que se mueve el reloj. Va a ser de esta manera, y vamos a empezar. Tendríamos menos 75 sobre 2, menos 75 medios de voltaje, que es lo que habíamos obtenido de Bs, menos 75 medios más
más I por 50 y por 50 más 50 por I más un cuarto. Y esto debe ser igual a 0 por leyes de Kirchhoff de voltaje. Entonces vamos a seguir desarrollando la ecuación. Bueno, aquí cometí un error, me faltó algo. Y es que habíamos mencionado que de este punto a este punto, pues es el voltaje de salida, que es de 10 volts, y es algo que no tomamos en cuenta en la ecuación. Así que vamos a, a ponerlo en la ecuación. Simplemente serían 10 más 10 volts. Y ya estaría entera nuestra ecuación. Vamos a desarrollarla. Sería 10 volts más 50i más 50i más 50 por un cuarto, 25 menos 75 medios. Esto va a ser igual a 0. Tenemos semejantes, 50i más 50i. Vamos a reducir esto. Tenemos 10 más 25 menos 75 medios. Nos quedaría como 100i más 15 más 15i. Esto va a ser igual a 0. Despejamos i y va a ser, la corriente va a ser 15 sobre 100 amperes. Esto va a ser igual a 3 veinteavos de ampere. Ok, como ya tenemos I, pues ya podríamos obtener la corriente que pasa por esta resistencia, que es I más un cuarto. Entonces un cuarto más 3 veinteavos va a ser igual a 2 quintos de ampere. Ok, ya tenemos la corriente I. Podríamos obtener la corriente que pasa por la resistencia R1. Entonces sería 3 veinteavos de ampere más un cuarto de ampere. Esto va a ser igual a 2 quintos de ampere. Entonces 3 veinteavos de ampere más un cuarto de ampere va a ser igual a 2 quintos de ampere positivos. Y para obtener la resistencia tenemos el voltaje, que es voltaje. Resistencia va a ser igual a voltaje sobre la intensidad, que es 2 quintos de ampere. Esto va a ser igual a 25 ohms. 25 enteros de ohms. Y ya con esto pues, tendríamos resuelto nuestro problema, ya que tendríamos R1, resistencia 1 que se nos pide, y el voltaje BS, ¿no? Que es 75 medios.